Buenas tardes, jóvenes. A continuación les voy a mostrar mientras ingresen sus demás compañeros. A ver, un momento. Un momentito. Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sane. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Ahorita les muestro otro video, un momento. Hola, te saluda Malu, jefa de Recursos Humanos del Colegio Sane. Ya que nuestra modalidad es totalmente virtual, puedes estudiar desde cualquier parte del Perú. A continuación te mostramos algunos de nuestros estudiantes. Hola, mi nombre es Berta Colbaki. Soy del departamento de Amazonas y gracias al Colegio Sane estoy terminando mi secundaria. Buenas tardes, mi nombre es Ederson Encinas Pinto. Estoy cursando el 5º año de secundaria en Colegio Sane. Soy del departamento de Loreto, Ciudad de Iquitos. Buenas tardes, soy Sebastián Fernández. Soy de la ciudad de Lima y estudio en el Colegio Sane. Buenas tardes, mi nombre es David Joel Chamael Sánchez, soy del departamento de Lambayeque, mi colegio es Sane. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Aquino, soy del departamento de Lambayeque y estudio en el colegio Sane. Hola, mi nombre es Mirta González Pintado, soy de Piura, estoy estudiando en el colegio Sane, me encuentro en primero de secundaria. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tito Vázquez Tinta. Soy de Huacachuco, Marañón, Huánuco. Y estoy en el 4º grado de educación secundaria en el Colegio Sane de Huaraz. Wendy Tarazona, soy estudiante del Colegio Sane. Le doy las gracias al Colegio Sane por permitirme culminar mis estudios en un corto tiempo. Gracias, Colegio Sane. Mi nombre es Yesenia Villarreal Clemente, soy del departamento de Huancavelica y estoy estudiando en el Colegio Sane. Buenas tardes, mi nombre es Kilo Belisario y soy del departamento Cajamarca, estudio en Sane. Buenos días, mi nombre es Diana Marisol Honorio Córdoba, soy del departamento San Martín y gracias al Colegio Sane estoy terminando mi secundaria. Mi nombre es Lady y soy de Junín. Estoy estudiando en el Colegio Sane, lo cual me da la facilidad de poder estudiar y trabajar a la vez y estoy sumamente agradecido con ellos. Gracias. Estos son nuestros estudiantes. Al igual que ellos, tú también puedes matricularte y terminar tu secundaria desde cualquier parte del Perú. Te esperamos. A continuación les voy a compartir, la clase del día de hoy que vamos a realizar. No sé si estarán logrando visualizar, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos al Colegio Sane. Mi persona va a llevar lo que es el curso, ¿no?, de matemática y razonamiento matemático. En esta oportunidad vamos a realizar ya el área de razonamiento matemático. El tema que vamos a aprender es referido a razonamiento lógico. Bueno, soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. En primer lugar, ¿no?, tener en cuenta a qué se refiere el razonamiento lógico. No sé si alguno de ustedes podría participar, podría ir indicando, ¿no?, a qué se refiere el razonamiento lógico.
¿Alguna participación, jóvenes? ¿No? Pueden a través de escribir también por el chat o quizás pueden ir prendiendo su micrófono y participar. Vamos a ir indicando a qué se refiere el razonamiento lógico. Un razonamiento lógico, en definitiva, no es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. Mediante esta clase de razonamiento se puede partir de uno de varias premisas para arribar a una conclusión que pueda determinarse como verdadera, falsa o posible. En este tipo, ¿no? En este tema vamos a realizar varios tipos, ¿no? De las cuales pues tenemos el primero, que es el orden de información circular. Pues en este caso nos quiere decir que vamos a tener que utilizar lo que es una mesa circular, pero esa mesa circular va a tener sus asientos, ¿no? Acá dice, se trata de ordenar los datos según las condiciones del problema. Para ello se ubican los datos alrededor de una circunferencia que en este caso nos va a representar una mesa circular con asientos. Para ello solo tener en cuenta la derecha, la izquierda y frente. Para poder comprender mejor, ¿no?, todo lo que se ha ido indicando en la parte teórica, vamos a visualizar a través del eje del ejemplo, donde acá nos indica lo siguiente. En una mesa circular, 6 superhéroes, o sea, Batman, Robin, Superman, Aquaman, Flash y MM, se ubican simétricamente. No se sabe que, o sea, nos está dando ya condiciones que Superman está a la izquierda de MM y frente a Aquaman. Otra condición, Robin está frente a Batman y no está al lado de Aquaman. ¿Quién está a la izquierda de Flash? Nos dice la pregunta, ¿no? Tenemos acá que es Robin, BMM. La C es Superman, la D Batman y la E Aquaman. Para realizar en la resolución, ¿no?, lo que tenemos que realizar es graficar principalmente una mesa circular con sus 6 asientos, como estamos observando, y de ahí pues vamos a tener que ir ubicando a las personas, ¿no? Pero para lo cual no necesariamente vamos a tener pues un punto, o sea, un punto a la persona, ¿no?, donde vamos a ir ubicando, ¿no? Por ejemplo, la primera podemos ir ubicando en este asiento, en cualquiera de los 6 asientos vamos a ir ubicando, y eso se llama pues el punto de referencia. Otras palabras, lo que quiero indicar es que se va a ir ubicando a la primera persona, ¿no? Y cualquier asiento donde nosotros ubiquemos, eso va a ser nuestro punto de referencia. Empezamos, ¿no? Nos dice Superman está a la izquierda de MM y frente a Aquaman. En este caso, primero vamos a ubicar a la persona MM, porque nos dice que Superman está a la izquierda de MM. ¿No? Ahí tenemos ubicado, ¿no?, a la persona MM, y nos dice que Superman está a la izquierda de MM. Entonces, para ello, pues nosotros vamos a ir imaginando que somos la persona, no el MM, y en este lado, pues, es su lado izquierdo. Ahí está ubicado el Superman. ¿Y qué más nos dice? Y frente a Aquaman. Se está refiriendo en este caso que Superman se sienta, ¿no?, frente a Aquaman. Pues para tener en cuenta, ¿no?, en sí nos está hablando de Superman, entonces lo que vamos a hacer es imaginariamente, ¿no?, visualizar y observar a la mitad, ¿no? Tenemos que partir, ¿no?, en 2 partes iguales nuestra mesa circular, entonces ahí pues vamos a ir ubicando y indicar que ahí se sienta Aquaman. Es todo eso relacionado con la primera condición. Ahora vamos a ver en la segunda condición, nos dice lo siguiente, que Robin está frente a Batman y no está al lado de Aquaman. Robin está frente a Batman. Robin, ¿no?, nos dice que está frente a Batman.
y no está al lado de Aquaman. Entonces, ¿qué quiere decir? En esta posición no va a estar ubicado la persona Robin. O sea, ahí nos vamos a ir ubicando, en todo caso, ¿en qué asiento? En este asiento vamos a ir ubicando a quién, a Robin. Después de haber ubicado a Robin, vamos a volver a leer lo que nos está diciendo la condición, ¿no? Nos dice que Robin está frente a Batman. Robin está frente a Batman. Entonces, quiere decir, pues su frente, ¿no? De Robin, ¿quién es? ¿Quién se sienta? Se sienta Batman. Y finalmente, ¿a quién nos falta ubicar? Es a Flash. Ahí están ubicados las 6 los 6 superhéroes en los 6 asientos. No necesariamente, o sea, va a depender de los ejercicios, no siempre pues en todos los asientos se van a ir ubicando todas las personas, ¿no? Puede haber también un asiento vacío, quizás 2 asientos vacíos, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Depende ya de los ejercicios que se nos estén planteando. La pregunta nos dice lo siguiente, ¿quién está a la izquierda de Flash? Pues como bien sabemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ese lado pues es lado izquierdo y en este lado es lado derecho. Y como nos pregunta de Flash, ¿no? Nos dice el lado izquierdo, quiere decir ¿quién se sienta? Se sienta Aquaman. Entonces en la respuesta vamos a decir que a la izquierda de Flash está Aquaman. Y eso pues sería nuestra respuesta y por lo tanto sería la alternativa E. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda en la solución de este ejemplo, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Profesora, buenas tardes. Soy la Celina, recién ingresé. Profesora, yo no voy a asistir. Estoy en mi trabajo. Ya no hay ningún problema. Pero van a dejar... Como el video está siendo grabado, ya lo van a visualizar en el tiempo que ustedes dispongan, ¿no? Ya, profesora, estoy ocupada. Por esto llamé. Quería estar, pero ya estoy ocupada. Ya está bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a otro tipo. Nos dice 2, ordenamiento, ¿no? Por relación de datos o también conocido por cuadro de decisiones. Del cual en este caso, ¿no? Lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Para la solución vamos a tener que utilizar la tabla de doble entrada, ¿no? Acá, por ejemplo, en este tipo de problemas se deben relacionar un conjunto de datos proporcionados, para lo cual ayuda mucho el uso de una tabla de doble entrada en la cual se marcan, ¿no? Las relaciones existentes mediante un sí, vamos a poner pues un check. Y se descartan las que no cumplen las condiciones mediante un no. Y eso pues vamos a poner una X. Bueno, acá lo que se va mostrando, ¿no? Es una tabla de doble entrada. Teniendo en cuenta, en este caso, van a estar las personas por ejemplo, puede estar la persona A, acá la persona B, acá la persona C. Y acá vamos a considerar, por ejemplo, pueden ser las profesiones, ¿no? Quizás algunas mascotas de preferencia, ya depende, ¿no?
Por ejemplo, acá puede estar X. Acá me faltó, como son 4, entonces acá me faltó la persona de. Voy a ir variando. Como voy a utilizar la X, voy a ir variando acá. Lo puede ser M, Y. Por ejemplo, Z, K, P. Por ejemplo, puede decir, ¿no? La persona tiene una mascota, por ejemplo, que puede decir, la persona tiene una mascota de por ejemplo, Z, por ejemplo. Entonces, si dice, ya lo ponen un check, y los demás van a ir considerando con una X. De igual manera en acá. Acá también. Otro, la persona C no le gusta la mascota, por ejemplo, M, ni tampoco la mascota, por ejemplo, que sea P. Entonces, si no le gusta, en acá vamos a poner ya un check y el resto completamos con X. Puede decirles también, la persona D le gusta la mascota M. Entonces, le gusta la mascota M, los demás ya debemos de ir completando con X. Y el único que nos va a quedar y poder completar sería con un check. No siempre vamos a tener, no todos los datos. Puede haber ya ciertas partes que ya nosotros tenemos que ir deduciendo según el problema que ya nos esté indicando, ¿no? Y aparte también de sacar de los que vamos completando en la tabla, ¿no? De esa manera es lo que se va completando. Para poder entender mejor, ahí tenemos lo siguiente. Nos dice 3 niños tienen como mascotas a un sapo, un pez y a un hámster, ¿no? Y les han puesto como nombres Boris, Alex y Cuti. Se sabe que Alex no croa y que a Boris le cambian periódicamente el agua, entonces el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. Ahí tenemos A, que es Alex, ¿no? Boris y Cuti. La B, Cuti, Alex, Boris. La C, Boris, Cuti, Alex. La D, Alex, Cuti, Boris. Y finalmente la alternativa de Boris, Alex y Cuti. Veamos, ¿no? En la resolución, en primer lugar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuando nos hablan de personas, mascotas, quizás colores, comidas típicas, depende ya, ¿no? En ese caso, ustedes tienen que ir completando con una tabla de doble entrada. Si les dan, ¿no? En este caso, nombres de 3 mascotas, entonces en esta posición también tienen que haber 3 mascotas, ¿no? Si son 4, al otro lado también tienen que ser 4. Eso hay que tener en cuenta. Ya depende, ¿no? De los ejercicios. Un momentito. De ahí lo que vamos a hacer es volver a leer nuestro problema e ir completando, ¿no? Nos dice lo siguiente. Que se sabe que Alex dice no croa y que a Boris dice le cambien periódicamente. Se sabe que Alex no croa, entonces vamos a ir indicando que no es un sapo. ¿Y qué más nos dice? Y que a Boris le cambian periódicamente el agua. ¿Quién es Boris? Acá tenemos Boris, dice que le cambia periódicamente el agua. Entonces, Boris es un pez. Si es un pez, que les he dicho ya, ¿no? Si tenemos un check, en este caso, vamos a ir completando con X. Completamos ya con X. Y si ustedes no vuelven a leer el problema, ya no hay más condiciones, porque acá dice entonces el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente, ¿no? Ya no hay más condiciones, lo único que nos está haciendo es preguntar, ¿no? ¿Cómo se llama el pez, cómo se llama el hámster y cómo se llama el sapo? Entonces, ustedes tienen que ir completando nada más la tabla,
¿no? Según está quedándonos, en este caso, por ejemplo, en el sapo tenemos ya 2x. Y en este cuadro ya iríamos completando con un check. Una vez completado el check, en esta posición vamos a ir completando con una X. Si ya tengo en Hamster 2X y también en Alex 2X, está bien, ¿no? Está cumpliendo. Acá ya debe de ser un check. ¿Se dan cuenta? Ya hemos ido completando nuestro problema, ¿no? O sea, diré, disculpen, nuestra tabla de doble entrada, para lo cual lo único que nos va a quedar es ir responder, ¿no? De acuerdo a la pregunta que nos esté diciendo. En primer lugar, nos está pidiendo el nombre del pez. Y ese nombre del pez, ¿quién es? Boris. El hámster, buscamos, ¿no? ¿Dónde está check? Hámster, ¿cómo se llama? Se llama Alex. Finalmente el sapo, ¿cómo se llama el sapo? Se llama Cuti. ¿Y cuál de las alternativas sería? La E. La alternativa E. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Si en caso no hay, continuamos. Ahora sí vamos a ver ejercicios. Hemos visto dos tipos o dos clases. ¿Cuáles son? Si se acuerdan. ¿No? Dos tipos, dos clases de razonamiento lógico, las cuales después de lo que es de manera no circular, utilizando una mesa circular con asientos distribuidos simétricamente, y el otro pues que hemos estado viendo es el cuadro de decisiones utilizando la tabla de doble entrada. Vemos acá el primer ejercicio, nos dice lo siguiente. Ana, Carmen, Julio y Eduardo se sientan alrededor de una mesa circular de 4 asientos distribuidos simétricamente. Si sabemos que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo, dos personas del mismo sexo no se sientan juntos. ¿Quién se sienta a la derecha de Eduardo? Nos dice, ¿no? La pregunta. Veamos, ¿no? En la resolución. Y ahí tenemos una mesa circular con 4 asientos, ¿no? De cuando tengamos este tipo de, problemas para saber cuáles vamos a utilizar, ahí nos va a decir, por ejemplo, una mesa de 6 asientos, una mesa de 4 asientos. Para ello, pues, vamos a tener que graficar una mesa circular ya con la cantidad de asientos que nos esté indicando nuestro ejercicio. En este caso, ¿no? Es una mesa circular con 4 asientos, para lo cual ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Cuál es el punto de referencia. En cualquiera de los asientos pueden ir ubicándola a la primera persona, ¿no? Quizás pueden ir ubicando a cualquiera de las personas, igual en este asiento, puede ser en este asiento o en este asiento. Cada uno de ellos, no necesariamente, como yo voy a ir desarrollando, se considera o se ubica ese punto de referencia. Puede estar en cualquiera de esos 4 asientos, ¿no? En primer lugar, nos dice que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. Si Carmen, ¿no?, se está sentando a la izquierda de Eduardo, entonces, en primer lugar, vamos a ir ubicándole a Eduardo. Ahí, ¿cuál vamos a ir a ubicar? Pues, ¿qué más? Su lado izquierdo de Eduardo, porque ahí nos dice Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. En otras palabras, nos está diciendo que al lado izquierdo, ¿no?, de Eduardo se sienta Carmen. Ahí vamos a ir ubicando a Eduardo
Lo que nos faltaría es ubicar a quién, a Carmen, ¿no? ¿Y cuál es su lado izquierdo? Pues para ubicar nosotros vamos a imaginar que somos esa persona y decimos que en este lado es su lado derecho y en este lado es su lado izquierdo, ¿no? Y en ese lado es lo que está sentada ¿quién? Carmen. Ahí está, ubicamos a las dos personas según la primera condición. Luego vamos, ¿no? En la segunda condición donde nos indica lo siguiente, que dos personas del mismo sexo no se sientan juntos. Lo que nos falta ubicar a las personas, ¿quiénes son? Nos falta ubicar, ya hemos ido ubicando a Eduardo y también a Carmen. Nos faltan ubicar a Ana y Julio. Por ejemplo, del mismo sexo, ¿qué quiere decir? Que acá no se puede sentar Julio y en este asiento no se puede sentar Ana. Tiene que ser lo contrario. Tiene que estar ahí Ana y en este asiento tiene que estar ¿quién? Juan. ¿Para qué? Para poder hacer cumplir esta condición donde nos dice, ¿no? Del mismo sexo que no se sientan juntos. Ahí está, ya hemos ido ubicando a las personas, tanto a Julio y Ana. Ahí está su lado derecho y su lado izquierdo, ¿no? Donde les hemos ido ubicando. ¿Qué más? Ahora sí, lo único que nos queda es leer la pregunta. ¿Quién se sienta a la derecha de Eduardo? Nos dice. Su derecha, ¿quién se sienta? Ana, Miss. Muy bien, se sienta Ana. Ana se sienta al lado derecho. ¿De quién? De Eduardo, ¿no? A su derecha de Eduardo se sienta Ana. 2. Luz, María, Nancy, Ofelia, Pamela y Rita se sientan alrededor de una mesa circular con 6 asientos distribuidos simétricamente. Y se sabe que Ofelia no se sienta junto a María, Pamela no se sienta junto a Nancy, Luz se sienta junto y a la derecha de María y frente a Nancy. ¿Dónde se sienta Rita? Nos dice la pregunta, ¿no? Tenemos la alternativa A, nos dice junto y entre Nancy y Pamela. B, frente a Nancy. La C, junto y entre María y Nancy. La D, frente a María. E, frente a Ofelia, ¿ya? Hay que recordarnos de quién nos está preguntando, ¿no? La pregunta nos dice, ¿dónde se sienta Rita? Para ello, bueno, yo tan solo he ido anotando, no he vuelto a considerar las condiciones que nos está diciendo nuestro problema y a parte inferior están las alternativas, ¿no? ¿Cuál de ellas vamos a tener que marcar después de haber desarrollado, ¿no? En primer lugar, nos decía que pues tiene, ¿no? O está considerado pues la mesa circular con sus 6 asientos distribuidos simétricamente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir ubicando o ubicar en partes, ¿no? En la misma, o sea, mismas partes, vamos a ir ubicándolas en nuestra mesa circular. Y también, o sea, esas sillas se van a tener que ir ubicando en partes iguales, ¿no? Separando pues, que es las sillas. Para ello, no tenemos que tener en cuenta las condiciones. Pueden empezar quizás con la primera, la segunda o la tercera condición, no necesariamente en ese orden que nos está indicando nuestro problema, ¿no? Quizás en alguna condición nos puede decir tal persona se siente y a su frente está tal, o sea, algo sencillo que nos pueda dar la condición. No pueden empezar, o quizás pueden ir empezando de la segunda condición, luego se pasan a la primera y luego final a la tercera.
Ya va a depender, ¿no? De cómo pues ustedes lo consideren. En este caso yo voy a empezar con la última condición que nos dice lo siguiente. Que Luz se sienta, dice, junto y a la derecha de María y frente a Nancy. Bueno, ahí está sentado Luz, pero ¿qué más nos dice? Que se sienta junto y a la derecha de María. En este caso va a estar ubicado ahí María y su derecha pues es ese lado, ¿no? Donde estaremos ubicando a Luz. ¿Qué más? Y frente a Nancy. Se refiere que Luz se sienta frente a Nancy. Ahí está su derecha y Luz está frente a Nancy, ¿no? Como yo les vuelvo a repetir, cuando nos dice frente tenemos que partir en dos partes iguales nuestra mesa, ¿no? Y en esa posición se va a ir ubicando aquí Nancy. Otra condición en este caso, por ejemplo, Dios dice, Ofelia no se sienta junto a María. En esta posición no se va a sentar Ofelia, ¿no? En ahí no se va a sentar Ofelia, porque nos dice no se sienta junto a María. ¿Qué más? Pamela no se sienta junto a Nancy. En este caso, por ejemplo, nos habla de Pamela, si ubicamos acá Pamela o acá también, están juntos. Nos está diciendo que no se sientan juntos, ¿no? En este caso, en ese asiento se va a tener que sentar Pamela. Y en esta posición vamos a ir ubicando ¿a quién? A Ofelia. Y finalmente hemos ido ubicando ¿a quién? A Rita. De esa manera, ¿no? Porque ya lo he ubicado, es que es el único asiento que nos está quedando vacío y la única persona también que nos falta ubicar, por eso ya ubico a Rita en este asiento. No vayan a decir, pero ¿por qué? En la condición no hay, no dice, ¿no? Que ahí se sienta Rita, ¿no? Lo que sí tienen que tener en cuenta es de cuántas personas están, pues, ubicados en esos 6 asientos. No necesariamente, pues ya les he dicho, ¿no? Vuelvo a repetirles también que en todos los asientos van a estar ubicados. Pueden ser 6 asientos y tan solo se pueden ver personas, 4 personas, ¿no? Y 2 asientos quizás vacíos, o puede ser que un asiento vacío y 5 sillas donde no se pueden ir ubicando a las personas. Antes de que les indique la respuesta. Acá la tenemos, la alternativa nos dice que junto y entre Nancy y Pamela. La pregunta era dónde, ¿no? O en qué parte se sienta Rita. O sea, nos habla de la persona que es Rita. Un momento. La pregunta dice ¿dónde se sienta Rita? ¿No? Entonces, ¿dónde se sienta Rita? Junto y entre Nancy y Pamela. ¿Dónde está Rita? ¿Estará junto? Entre Nancy sí está. ¿Entre Pamela? No. Está entre María. Entonces, la alternativa A sería falso. Nos está diciendo lo que es cierto, lo que es verdadero. Frente a Nancy. ¿Rita estará sentado frente a Nancy? No, está sentada frente a Pamela. Entonces, acá es falso. Junto y entre María y Nancy, junto y entre María y Nancy, junto ya, entre María ya y Nancy, sí, es cierto. Frente a María, ¿estará frente a María Rita? No, está frente a Pamela, acá sería falso. Estoy comprobando a ver si en caso no se va repitiendo, ¿no? Tiene que haber un solo verdadero. Frente a Ofelia, no, tampoco. Frente a Pamela está sentada Rita. Entonces la respuesta sería la alternativa C. Junto y entre María y Nancy. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta con respecto, ¿no? a la solución de este ejercicio, jóvenes?
Vamos a ver, tercer ejercicio, nos dice lo siguiente. En una reunión se encuentran un médico, un escritor, un abogado y un ingeniero. Entre ellos dice, se llaman, ¿no? ¿Cuáles son sus nombres? Pues Bruno, Franco, Luis y Eric. Aunque no necesariamente en ese orden, se sabe qué quiere decir. O sea, como nos dice primero médico, es que médico no es Bruno, escritor no es Franco, abogado no es Luis y finalmente ingeniero no es Eric. A eso se refiere que no necesariamente en ese orden. Se sabe que, ¿no? Nos dan las condiciones. Bruno y el médico estudian en el mismo colegio con Eric. Otra condición, Franco es primo del ingeniero. El escritor es vecino de Eric. El abogado es amigo de Luis y del ingeniero. Finalmente, Bruno es escritor, ¿no? Esas son las condiciones. Viene la pregunta y nos dice, ¿no? ¿Quién es el abogado y qué profesión tiene Eric? Ahí está, tenemos, ¿no?, que considerar en este caso la tabla de doble entrada, del cual primero se ponen los nombres, Bruno, Franco, Luis, Eric, y las profesiones ¿cuáles son? Es médico, escritor, abogado, y finalmente, ingeniero. En este caso, lo que tenemos que ir realizando ya una vez considerado, ¿no?, los datos principales de las profesiones y los nombres, vamos a tener que ir completando, ¿no?, poniendo una X y check. En primer lugar, voy a indicar lo siguiente con respecto a Bruno. No, yo les he dicho y les vuelvo a repetir, no necesariamente en ese orden que les está diciendo, ¿no? El problema van a tener que ir indicando. Pues también pueden ir empezando de la mitad, puede ser de la última parte, ¿no? En este caso voy a empezar de la última condición donde dice Bruno es escritor. Bruno es escritor. ¿No? Nos dice que Bruno es escritor, entonces ponemos un check y los demás ponemos una X. De igual manera, debajo de ese check vamos a poner una X. Ya, ahí está, ¿no? Después de haber ya completado, ¿no?, donde dice Bruno es escritor, vamos a ir leyendo ya las condiciones. Voy a empezar desde el primero. Por ejemplo, nos dice Bruno y el médico. Si nos habla Bruno y el médico, entonces vamos a ir deduciendo que Bruno no es médico. Y va cumpliendo la condición que acabo de poner una X. ¿Qué más? Estudia en el mismo colegio con Eric. Si nos habla de Eric, tampoco no es médico. Eric tampoco no es médico. Ya hemos ido completando, ¿no?, la primera condición. Ahora pasamos en la siguiente, nos dice, Franco es primo del ingeniero. Si Franco no es primo del ingeniero, vamos a decir que Franco no es ingeniero. Franco no es ingeniero. Otra condición. El escritor es vecino de Eric. El escritor es vecino de Eric. Entonces vamos a decir que Eric no es escritor. Y ahí está ya considerado, puesto esa X y está cumpliendo. La otra condición
el abogado es amigo de Luis y del ingeniero. Entonces vamos a ir deduciendo que el abogado no es ¿quién? No es Luis. ¿Qué más? El abogado, ya bueno, no es... El abogado es amigo de Luis. Entonces vamos a decir que Luis no es un abogado. También y del ingeniero nos dice. Entonces Luis no es un ingeniero. Ahí está. ¿Alguna condición más? No hay más condiciones. Y si no hay más condiciones, lo único que nos va a quedar es ya ver, ¿no? En la tabla que debe de haber 3, ¿no? En este caso 3x. Si es que hay 3x, el otro ya pues tiene que ser un check. Y si observamos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, debajo de ingeniero tenemos 3x y acá ya sería un check. Y el resto ya debe de ser una x. Si en la parte inferior, no estamos observando, hay 3 x y un check ya. Ahora, lo que es parte de abogado, hay 3 líneas y que le falta un check. ¿Qué más? Si hemos ido poniendo un check en este lado, vamos a ir ubicando una X. Si tenemos 3X, ¿no? Debajo de médico y nos queda un solo check. Y si cumple. Por ejemplo, en Bruno hay un solo check. Franco también hay un solo check. Luis también. Eric también. ¿No? Igual debajo médico también hay un check. Escritor también. Abogado también. Ingeniero también, ¿no? Entonces, de esa manera ya hemos ido completando la tabla de doble entrada. Y finalmente vamos a decir quién es el abogado, ¿no? Y qué profesión tiene Erika. ¿Qué ponemos en la respuesta, jóvenes? Entonces vamos a decir en nuestra respuesta. Es Franco, Miss. Muy bien, lo que decía abogado Franco, ¿no? Franco, lo que estaba diciendo su compañero. ¿Y qué profesión tiene Erika? Miss es ingeniero. Eric es ingeniero, Miss. Muy bien. Ingeniero, tan solo lo
de considerar. Ingeniero. ¿Hasta hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Sin ninguna pregunta, tan solo a modo de un poco de refuerzo, ¿no? Recordarles de lo que hemos estado viendo, ¿no? En primer lugar, hemos visto, pues, es el tema a tratar o a estudiar el día de hoy, así de referido a razonamiento lógico, para lo cual ustedes, pues, tienen que tener en cuenta los tipos, ¿no? Que se van a tener que ir utilizando y viendo, ¿no? Depende, pues, de los problemas que nos estén planteando. Y en caso no utilizamos una mesa circular, en el ejercicio mismo nos va a decir, es una mesa, en sí se utiliza pues una mesa circular ubicado con tantos asientos, y de esa manera pues vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Referido al punto de referencia. Otro también es el cuadro de decisiones o utilizando la tabla de doble entrada, como estamos visualizando en este ejercicio. Primero pues hay que ir completando, ¿no? La tabla de acuerdo a la condición que nos indica nuestro problema. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna, jóvenes? A ver, un momentito, déjame plantear un ejercicio más para poder terminar con la clase. Se entendió la clase, profesora. Un momento, estoy planteando un ejercicio más para poder ya terminar. Tenemos el cuarto ejercicio, nos dice una familia, hay 4 personas, Amelia, Blanca, Luis y Ana. Las siguientes profesiones son abogada, contadora, profesora y artes plásticas. Amelia no le gusta pintar, ni es abogada ni contadora. Blanca es abogada, Luis le gusta la pintura y Ana no le gusta ser abogada y no le gusta la pintura. ¿Qué profesión tiene Luis? Nos dice la pregunta, ¿no? Veamos en la resolución. En este caso, pues vamos a utilizar la tabla de doble entrada, para lo cual no vamos a ubicar a las personas, cuáles son Amelia, Blanca, Luis y Ana. Si son 4, entonces debe de haber, como nos habla profesiones, debe de haber 4 profesiones. Y sí lo hay, ¿no? ¿Cuáles son? Abogada, contadora, profesora y artes plásticas. Una vez completado la parte, ¿no?, de principales de la tabla, vamos a tener que ir rellenando, ¿no?, todos los demás, poniendo quizás una X o un check, para lo cual van a tener que leer, pues, ¿no?, las condiciones que les indique en el problema. Primero nos dice que a Amelia no le gusta pintar. A Amelia no le gusta pintar. Si no le gusta pintar, ¿qué se pone? Una X.
¿Qué más? Ni es abogada ni contadora, dice. No es abogada ni contadora. Si no es eso, Amelia, ¿qué cosa va a ser? Va a ser profesora. Si tenemos ahí un check, en los demás tenemos que ir ya completando con un X. Seguimos leyendo. Blanca es abogada. Nos dice que Blanca es abogada. Entonces, si es abogada, los demás en esta parte tienen que ser con una X. Si es ahí, en esta parte también, ¿no? En la parte de la columna también tiene que estar con X. ¿Qué más nos dice? Luis dice, le gusta la pintura. Luis, le gusta la pintura. Si le gusta la pintura, ¿qué cosa le va a gustar? Artes plásticas. Si pongo un check, en los demás ya debe de ser una X. Igual manera, esta parte inferior, ¿no? ¿Por qué? Ana dice, no le gusta ser abogada y no le gusta la pintura. Bueno, hemos estado yendo, completando, y lo único que observamos que en Ana hay 3 ya, no X, y también en la parte de contador hay 3, entonces acá sería un check. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Qué profesión tiene Luis? Entonces, para indicar en la respuesta, ¿qué profesión tiene Luis? Tiene la profesión de artes Plásticas. Artes plásticas. Si en caso no tuvieran duda, bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Cualquier duda pueden comunicarse a nuestro número telefónico, ¿no? Para poder ayudarle cualquier duda que puedan tener en la solución de sus ejercicios y puedan ir presentando los módulos, ¿no? Que ustedes se le tienen, ¿no? Y puedan pedir ayuda. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Gracias, Miss. Gracias, nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Hasta la próxima Hasta luego, semana. profesora. Gracias por las clases. Hasta la siguiente semana.